Vamos a dar 4 minutos para dar inicio formalmente. Saludo. eh, Vamos a dar inicio formalmente a nuestro webinar el día de hoy. Hoy, pues, dentro de la temática que vamos a estar conversando en el día de hoy, me acompaña Eric Santamaría, que es un especialista en todo lo que se refiere a aspectos de marketing. Cuenta con experiencia en este tema, no solamente en el sector de empresas multinacionales, sino en el sector bancario también, por lo cual tiene una experiencia no solamente en temas de mercadeo, sino aspectos que están vinculados también con el compliance y principalmente en el sector financiero. Diríamos que la temática la vamos a dividir en dos partes. Yo voy a hacer algunas consideraciones al inicio y después vamos a escuchar un poco la experiencia y consideraciones de Eric en este sentido. Algunos temas importantes dentro del chat, coloquen sus nombres para poder garantizar todo lo que está relacionado con la inscripción y poder gestionar de forma rápida todas sus certificaciones. Esperaremos que antes del día jueves todos ustedes pues tengan todo el material y también el certificado de participación del día de hoy. Le damos a todos su más cordial bienvenida. Como saben, nosotros somos una empresa de cumplimiento debidamente regulada por la Superintendencia de Sujetos No Financieros y recientemente pues cumplimos 10 años en el mercado ofreciendo soluciones integrales a nuestros clientes, tanto el sector financiero, no financiero, cooperativas y otros sectores que también del mercado de valores. El día de hoy hemos considerado algunos aspectos importantes desde el punto de vista de contenido y es compartir un poco qué es riesgo reputacional, cuál es el impacto de ese riesgo reputacional, cuáles son los principales factores que uno tiene que valorar cuando va a hacer un análisis de riesgo referente a este tema. Y Eric se va a encargar de poder compartir algunos casos de estudios y su importancia y relevancia y cómo de alguna manera esto impactó, diríamos, no solamente en la posición reputacional de la empresa, sino en aspectos financieros que también, sin duda, esto es un elemento que también hay que tomar en consideración. Parto diciéndole que cuando nosotros hablamos de riesgo reputacional y diríamos que cuando hacemos valoraciones de riesgo, una de las cosas que más nos cuesta es poder considerar cuáles son esos factores o elementos principales que nos lleva a analizar cómo puede ser el impacto y la probabilidad de ocurrencia de este riesgo. Y muchas veces se habla, bueno, el riesgo puede estar medido principalmente cuánto fue el impacto que duró en una red social o en varias redes sociales, o también puede ser considerado también cuando de alguna manera pues hay aspectos noticiosos, no solamente en temas televisivos, sino en otros medios que puede generar una permanencia tanto por minutos, horas, días, semanas, y que puede provocar sin duda este impacto hasta el cierre de una organización o también con la salida de los líderes o personas clave de la organización. O sea, cuando hablamos de riesgo reputacional, nos enfocamos principalmente a la posibilidad de pérdida de valor, confianza y legitimidad como resultado de aquellas conductas, eventos o decisiones que afectan negativamente a la percepción pública. Todos los días nosotros estamos observando situaciones que de alguna manera, no solamente en el sector público, en el sector privado, se dan decisiones que de alguna manera se comunican y esto a través de presiones de, diríamos, de medios de comunicación o de personas que van y utilizan los medios de comunicación, ya sea tradicionales o digitales, genera que la decisión que ha tomado, diríamos, la entidad o en su defecto tomó la decisión al sector privado haga que de alguna manera cambie su decisión producto de esa presión y producto de alguna manera porque la percepción pública ha sido tan grande y que ha generado cambios importantes. Nosotros desde lo que ocurrió en el 2023 por temas relacionados con el tema de la mina, de alguna manera quedó un gran inicio de saber cómo la percepción pública generó un impacto importante en la toma de decisiones, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Hoy en día, inclusive, hay organizaciones que por políticas no deciden hacer ningún tipo de negocios con organizaciones del sector público para de alguna manera no vincularse como parte de su estrategia y cómo gestionar adecuadamente los riesgos en el caso de que tenga que administrar algún tipo de servicio vinculado al Estado. Es por eso que cuando nosotros hablamos de un riesgo reputacional,
también nosotros que tenemos que tomar en consideración todo lo que tenga que ver con el impacto, no solamente con una posible pérdida de clientes, sino de algún accionista que también considere que el resto de sus accionistas le pueden causar un riesgo de contagio. ¿Qué quiere decir esto? Es que si yo estoy en un grupo o en una empresa o de alguna manera pues tengo una participación accionaria y siento que se ha dado una situación vinculada a una toma de decisión de la administración de esta empresa o en su defecto por algún miembro de los accionistas, yo puedo tener una implicación de carácter reputacional. Y hoy en día, muchas veces, y es tradicional ya que cuando tenemos que hacer algún tipo de vía de diligencia, diríamos una estructura jurídica, siempre vamos a estar, de acuerdo al cumplimiento de la norma, a hacer un conocimiento de quiénes son esos beneficiarios finales o en sus efectos accionistas. Es por eso es que muchas empresas hoy en día también tienen dentro de su análisis de riesgo tomar en consideración un análisis de debida diligencia, incluyendo a las personas que ocupan un cargo importante dentro de esa estructura jurídica y también sus beneficiarios finales. Y en muchos casos se da la decisión por parte de este inversionista o en su defecto clientes para poder de alguna manera tomar la decisión de no vincularse a esta organización. Recientemente nosotros, diríamos a lo interno de la empresa, también estamos recibiendo una importante solicitud de vía de diligencias a personas que son políticamente expuestas y son estas personas comúnmente conocidas como TikToker o líderes de opinión o algunas personas que de alguna u otra manera forman parte de ese mundo que son influencers en diferentes plataformas y también se hace un análisis de ellos para poder determinar reputacionalmente si tienen algún tipo de proceso o alguna causa que les pudiese limitar o afectar a la marca. Entonces, eso es algo que se ha incrementado, diríamos, en los últimos años, producto de ese análisis, de ese manejo reputacional que tengamos. Igualmente, otro impacto también puede ser cualquier tipo de daños en medios o en redes sociales y sin duda hay algo que a veces no se valora y es cuando algún colaborador considera que los valores personales no están alineados tal vez a los valores de la organización o muchas veces esto no está alineado también con sus decisiones y muchas veces la organización decide apartarse un poco de esa buen apego a la normativa, al cumplimiento normativo y ese colaborador considera que eso no está alineado. A veces me ha tocado ver en situaciones producto de oficiales de cumplimiento o personas que tienen responsabilidad en garantizar el cumplimiento de normas y procedimientos o también sobre situaciones que pueden estar vinculadas con el sector público. Ojo, que es importante mencionar que el riesgo reputacional puede ser, cuando hablamos de compliance, muchas veces nos enfocamos solamente en el sector público, pero esto puede estar vinculado también al sector público en conjunto con el sector privado o viceversa. O sea que esto no es algo que lo debemos ver en una sola mirada por sectores. Inclusive los aspectos que vamos a estar compartiendo nos hemos enfocado principalmente al sector privado para no entrar en ninguna situación que el día de mañana puede ser interpretada desde el punto de vista de análisis de riesgo reputacional vinculado con el sector público. Entonces, cuando hablamos de riesgo reputacional, analizaremos dos elementos importantes. A lo interno de la organización es por incumplimiento en alguna norma o algún procedimiento o algún tipo de mala conducta de algún colaborador a lo interno de la empresa o también alguna situación que puede estar relacionada con un directivo. Y por otro lado, también porque puede haber deficiencias en materias de controles internos y que pudo estar relacionado con un fraude o con cualquier otra situación que puede en riesgo, diríamos, todo lo que son los controles internos y que puede causar esto un impacto significativo y que se trastoca a nivel externo y que puede causar un impacto significativo a la organización. Y muchas veces en el sector externo, otro elemento a considerar también, cuando hay situaciones de rumores o crisis o situaciones mediáticas o de alguna manera algún cambio regulatorio que de alguna manera no se comunicó, no se gestionó adecuadamente, o dentro de esos análisis no se hizo, por ejemplo, un comité de crisis y que ese comité de crisis tuviese algún tipo de procedimiento, reglamento y cuáles son los mecanismos adecuados para poder gestionar esto. Inclusive hay organizaciones que si bien es cierto pueden tener un departamento de comunicaciones internas, muchas veces esto se maneja a lo interno de la organización, pero principalmente con la relación con trabajadores. Pero no todas las empresas tal vez tienen un especialista en comunicaciones estratégicas
alguien especialista en relaciones públicas que le pudiese ayudar en caso de una crisis, tomando en consideración un elemento que pudo haber causado un efecto reputacional negativo a lo interno de las organizaciones. Entonces, eso es importante valorar esto porque no solamente es hacer una identificación preventiva de este riesgo, sino qué pasa si ocurre, cómo lo vamos a estar manejando y cómo se pueden presentar una situación. Y muchas veces aquellos riesgos asociados. Entonces, el riesgo reputacional no siempre se origina en la organización. También tenemos que ser responsables de anticiparlos y mitigarlos cuando el mismo se presenta. Este es un caso, diríamos, muy típico cuando, diríamos, un líder de una organización, aparece a través de las cámaras cuando se estaba transmitiendo dicho evento, que estaba acompañado de la directora de Recursos Humanos. Esto fue de alguna manera viral, generó un impacto no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y una de las cosas que se planteó posterior a esto es cómo esta organización cometió los 5 errores que de alguna manera, antes de ceder la palabra a Eric, fueron lo que de alguna manera se demostró que esta organización no manejó adecuadamente. Y el primero es que no valoró que estamos en un mundo digital y que cada minuto cuenta. Vivimos en un mundo interconectado y que esto, cada vez que nosotros pasa una situación, la organización no pudo manejar esto a la velocidad que se estaba compartiendo la información a través de los diferentes medios y plataformas digitales. Entonces, las redes sociales no esperan, muchas veces las personas no tienen, diríamos, ese mecanismo de autocontrol para compartir algo, pero eso es algo que toda organización debe valorar, cómo de alguna manera el mundo digital nos va a permitir a generar información que puede ser correcta, incorrecta, pegado a los valores o no, pero está generando cada segundo algún tipo de información. Otro es que frente a la desinformación, lo que se provocó principalmente fue un silencio y no se hizo una reacción oportuna, es decir, a través de mecanismos adecuados de comunicación, donde pudiese salir alguien o un directivo de la junta directiva, poder indicar que se estaba valorando la situación, que se iba a hacer una investigación interna y producto de eso se iban a tomar las decisiones que corresponden. Si bien es cierto, posterior a este evento, pues se tomó la decisión que las personas no iban a continuar en la organización, pero diríamos que había pasado suficiente tiempo para que de alguna manera se diera un impacto en el tema reputacional de esta organización. Otro elemento es que los líderes y los tomadores de decisiones y todos los miembros de la organización, no solamente los líderes, no solamente deben manejar ese liderazgo ético, y que el liderazgo ético no solamente termina cuando terminamos una jornada de trabajo. Implica cada vez que nosotros estamos en nuestra vida personal, debe haber un balance y cada vez de alguna manera poder conversar sobre la relevancia que tiene la ética en las organizaciones, porque producto de ello es que toda organización tiene valores corporativos, aspectos de carácter profesional y que en función de eso muchas veces tenemos que seguir continuando con por esos procesos de formación y capacitación, porque la ética en los negocios es clave y más hoy en día con este mundo tan interconectado. Por otro es que al momento de identificar una falta de integridad, esto se vincula directamente con un riesgo reputacional. Y en esta misma medida se necesita establecer mecanismos adecuados para la gestión adecuada de crisis, pero también poder manejar estas situaciones con profesionales que puedan establecer cuáles son los pasos, quién lo va a dar, quién va a ser la persona responsable a lo interno de esa organización para que pueda brindar, diríamos, las comunicaciones adecuadas y sobre qué plataformas y qué es lo que queremos comunicar y cómo lo vamos a hacer. Entonces, diríamos que con esta experiencia las organizaciones tienen que valorar eso y también aquellos que estamos en el mundo de compliance, saber que dentro de nuestro análisis de riesgo tenemos que ver cualquier efecto reputacional que tengamos y saber cómo lo vamos a administrar, cómo lo vamos a mitigar y qué cosas o posibles situaciones podemos hacer que esté bajo nuestro control, pero que pueda tener un impacto significativo y rápido dentro de las organizaciones. En este sentido, el impacto va a ser siempre, puede ser muy grande, pero siempre se ha demostrado que hay pérdidas en las ventas, pérdidas en contratos, principalmente cuando manejamos marcas importantes, disminución también del valor de la marca, costos legales y sobre todo la implicación que tiene manejar todo lo que son relaciones públicas
y para lograr una comunicación adecuada en la crisis y pérdida de oportunidades comerciales porque eso queda registrado en toda la información del mundo digital y eso toda la persona lo va a tomar en consideración. Aquí pues le dejo a Eric. Eric es una persona que está versada en el tema. Estamos dispuestos a escuchar todas tus consideraciones, Eric. Aquí tenemos un bio de Eric, así que bienvenido al equipo, Eric. Muchas gracias, Roberto, a ti y a tu equipo por recibirme en este espacio. Para hablar un poco de mí, rapidito, más de 15 años haciendo proyectos en marketing digital en diferentes empresas, diferentes tamaños, y con eso entonces he estado más que nada en la generación de contenido, creación de contenido, y a partir de ahí entonces me encargo de llevar tráfico, ya sea orgánico o de pago, hacia diferentes activos digitales. Ya puede ser, por ejemplo, una canción, puede ser una campaña de mercadeo, puede ser un e-commerce que tengan. Así que básicamente eso es lo que hago, llevar tráfico, moverlo digital, de, ¿cómo se llama? Ya puede ser, ¿cómo se llama? Activo, digo, digital, eh, orgánico o de pago. Listo. Para hablar un poco del tema, por supuesto, sí, algo de experiencia en banca y por supuesto que ese sector está bien regido por la superintendencia, entonces está muy regulado. Cuando estamos trabajando con empresas que están reguladas, por supuesto que eso hace que sea un desafío trabajar en eso. Yo voy a ir bastante rápido, Roberto. Ahí te voy diciendo cuando avancen las slides para poder entonces tener espacio para preguntas al final. Listo, como comentó Roberto, el caso de Astronomer, esta empresa en julio del mes pasado, de este año, el CEO, Andy Byron, y su directora de recursos humanos, Kristen Cabot, fueron a un concierto de Coldplay en Boston. Lo que no esperaban es que era que alguien iba a ponerlo en la Kiss Cam y entonces se dio todo este revuelo. Esta empresa, en este momento, en el momento previo antes de que se dieran estas imágenes del concierto de Coldplay, es un startup tecnológico, tiene que ver con data y con mercadeo. Entonces está valorada en $1.000 millones, está en 1.2 billones en cifras de Estados Unidos. Y resulta que estaban casados con otras personas. Seguimos, Roberto. Listo. Durante el concierto fueron captados por la Kiss Cam, que es esa cámara que ponen en los estadios de Estados Unidos. Entonces, cuando lo atrapa el cantante, dice, bueno, o tienen un affair o quieren, o tienen mucha pena. Entonces, ese video cortito, fueron, ¿qué? 5 segundos, acaso, automáticamente se repartió como pólvora en todas las redes. Y entonces, por supuesto que la gente no tiene mucho que hacer. Pasa también aquí en Panamá que cuando pasa algo en menos de 5 minutos ya saben la placa del carro, el nombre de la persona. Entonces, fue lo que pasó aquí en este caso. Se dieron cuenta que eran los líderes de Astronomer, ellos, y entonces ahí se ve que estaban teniendo una relación extramarital. Este comportamiento personal, un poquito para atrás, más rapidito, antes de, ok, se proyectó públicamente y se vinculó directamente con la marca de la empresa. Posteriormente, el CEO, Byron, consideró demandar a Coldplay y a Astronomer y lanzó una campaña controversial con Gwyneth Paltrow, que era la ex esposa del cantante de Coldplay. Ahora Coldplay pone también un disclaimer en sus conciertos de que pueden ser las personas, ¿cómo se llama? Captadas pues por la Kiss Cam. Seguimos. Creo que ya todos vimos entonces lo que pasó, un incidente que causó gran revuelo, una crisis reputacional inmediata para Astronomer IO, llevando a una pérdida de confianza y un intenso escrutinio mediático sobre la ética de sus líderes. Tanto Andy Byron como Kristen Cabot tuvieron que renunciar a sus cargos y la empresa ganó una inusual notoriedad, pero por las razones equivocadas, destacando cómo la conducta personal de los líderes puede tener graves consecuencias reputacionales y exigir una respuesta corporativa contundente. Aquí, nada más como para entrar un poquito en el de tema, por supuesto que cuando se hace una contratación, una cosa más importante es entender si la persona está expuesta a, ¿cómo se llama? Expuesta mediáticamente, y con eso entonces para poder ir mitigando su impacto previamente. Lo malo de perder, por ejemplo, un CEO en una empresa es que se pierde la visión. Entonces no es tan fácil contratar un CEO para una empresa que está evaluada en arriba de 1.2 mil millones de dólares. Entonces
Son cosas que ahora, bueno, a quién van a llamar y todo el tema de urgencia, que no solamente es por las personas, sino que es, digamos que la persona que está a cargo de mover toda la marca. Seguimos, por favor. El siguiente caso que les presento es el de Volkswagen, el Dieselgate. Seguimos, por favor. Listo. Volkswagen en 2015, hace unos 10 años, era líder global en la industria automotriz, con una reputación de ingeniería alemana de alta calidad y fiabilidad. Sin embargo, la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos, comenzó a investigar irregularidades en las emisiones de sus vehículos diésel. Al lugar de cumplir, Volkswagen instaló secretamente un software que se encargaba de que cuando el coche se daba cuenta, cuando estaba siendo probado en estas pruebas que hacen de emisiones, activaba un modo de baja de emisiones, que solamente funcionaba cuando el coche se daba cuenta que estaba siendo sometido a pruebas. Entonces, en condiciones reales, se desactivaba el control de emisiones, permitiendo que los vehículos emitieran óxido de nitrógeno hasta por 40 veces más por encima de los límites legales. Y esto, por supuesto, que la compañía estaba engañando no solamente a los reguladores, sino que también a los consumidores. Seguimos, por favor. El escándalo conocido como Dieselgate provocó una pérdida masiva de confianza, una caída drástica en el valor de las acciones de la compañía y miles de millones de dólares en multas y compensaciones a nivel global. Varios ejecutivos clave renunciaron o fueron despedidos y la marca sufrió un daño reputacional severo y duradero que tardó años en mitigar. Esta es una marca enorme, en ese momento era número uno. Hay muchos grupos de autos a nivel mundial, y volver a recuperar esa confianza en consumidores y volver a recuperar esa posición de número uno cuesta mucho. Entonces, luego de que se dio el tema, sí se sabía que el CEO estaba al tanto de lo que estaba pasando, y entonces al final de que se dieron cuenta de todo esto, por supuesto que le pidieron dimitir al CEO, entre otras partes o grupos dentro de la marca. Aquí, por ejemplo, también cabe destacar que cualquier acción por cualquier empresa, por cualquier colaborador, o cualquier reacción que haya fuera de la empresa, siempre lo primero que se va a tocar es la marca. Entonces, la marca es lo que se construye todos los días. Incluso, corrígeme ahí, Roberto, la marca tiene un valor muy grande que es el goodwill. Entonces, si cuando tú quieres vender una empresa, tú puedes venderla muchísimo más cara porque tu marca tiene mucho valor. Entonces, todos estos tipos de engaños, que fue lo que pasó con Dieselgate de Volkswagen, eh, la marca le cuesta mucho recuperarse. Tú puedes sacar al CEO, tú puedes sacar a las personas involucradas, pero para que la gente vuelva a confiar en tu marca, Volkswagen es una empresa que tiene más de 100 años. Entonces es muy difícil volver a recuperar un tema reputacional. Seguimos, por favor. Y quería Sí, aportar un elemento importante ahí, Eric, y es que muchas veces cuando se hace una transacción de compra y venta de una empresa, y me ha tocado participar en esos procesos donde hacemos no solamente una verificación, diríamos, de todo que la empresa aporta, muchas veces eso va afectando, diríamos, el valor de la marca y el valor de la empresa también, porque una cosa es la marca y otra cosa es la empresa, en la medida en que se identifican algunas situaciones de vulnerabilidad, ya sea aspectos reputacionales, aspectos relacionados con el líder, y todo eso, de alguna manera, la parte que está en la estrategia de comprar va empezando a establecer algún tipo de efecto y le va, diríamos, disminuyendo el valor de la marca toda vez que ha hecho un trabajo de revisar reputacionalmente el cumplimiento de las normas, cómo se han comportado sus líderes también y poder determinar si los líderes son las personas más idóneas para quedarse de acuerdo a la estrategia de ese comprador. Entonces, todo eso se utiliza, todo eso se valora también, y eso se toma en consideración para establecer el precio final para poder entrar en una negociación en la medida que el comprador está recibiendo información y puede ver. No solamente es un tema de carácter de la marca, sino hasta en cumplimiento en materia tributaria, fiscal, que todo eso se determina también. Se quería comentar eso porque sí es importante mencionarlo. ahí nada más agregando lo que comenta Roberto, por supuesto que
Es muy importante para las marcas o para las empresas estar al día con los temas tributarios, que es un tema de compliance, estar al día con el pago de seguros a sus colaboradores, que es un tema de compliance. Entonces, todo eso, por supuesto que imagínate que salga en un reporte que una empresa no paga sus impuestos. Entonces, es un tema muy delicado. Entonces, retomando el caso, hoy vamos con el de Rana Plaza. Seguimos, por favor. Esto fue en Indonesia, 2013. El edificio Rana Plaza en Bangladesh albergaba múltiples fábricas de ropa que producían para reconocidas marcas internacionales. Las condiciones estructurales y de seguridad del edificio eran precarias y peligrosas, con advertencias previas ignoradas. ¿Seguimos? A pesar de las grietas visibles y las advertencias de evacuación el día anterior, los gerentes de las fábricas obligaron a los trabajadores a entrar al edificio, bajo la amenaza de perder sus salarios. Las marcas internacionales, por su parte, no ejercieron una debida diligencia adecuada ni implementaron controles de auditoría efectivos para verificar las condiciones de seguridad de estas instalaciones. Seguimos. El edificio de la plaza colapsó, causando la muerte de más de 1.100 trabajadores y dejando a miles heridos, convirtiéndose en el peor desastre de la historia de la industria textil. El evento provocó una indignación global, dañando severamente la reputación de las marcas involucradas y de la industria de la moda rápida en general. Llevó a la creación de iniciativas como el Acuerdo de Bangladesh, que busca mejorar la seguridad de las fábricas y promover una mayor transparencia y responsabilidad en las cadenas de suministros globales. Aquí es un tema que tiene que ver con proveedores. Muchas veces las empresas, por querer ahorrar en costos o en mano de obra y materiales, buscan proveedores que en este caso, por ejemplo, Rana Plaza, que manejaba todas estas marcas que están aquí puestas, Benetton, Walmart, Mango, Zara, que son de moda rápida. Entonces, por buscar ahorrarse, digamos que algunos dólares, estaban poniendo en peligro y eso se da porque no se hizo la debida diligencia. Cuando se va a firmar un contrato con un proveedor, muchas veces gran parte de las exigencias es, por ejemplo, que el proveedor esté certificado como ISO, tenga algún tipo de certificaciones para hacer más fácil el proceso de adquisición de este proveedor. Entonces, hay un tema de debida diligencia. Entonces, para que también lo tomen en cuenta que no solamente es por temas de, de componentes en el carro, sino que acá son de proveedores, que no tienen nada que ver con la marca. Eric, si quería aportar eso, Sí, por ejemplo, nosotros diríamos apoyamos algunas organizaciones locales e internacionales y nos está pasando últimamente es que estamos encontrando algún tipo de proveedores que están con algún tipo de procesos abiertos en materia, principalmente en la esfera, diríamos, laboral, donde ex colaboradores han presentado procesos y parte de las políticas globales, diríamos, en nuestro cliente, es que si se encuentra, diríamos, un proceso en la esfera laboral, aunque pareciera un poco no de impacto riesgoso o reputacional, automáticamente la organización valora con mayor detenimiento, pasa a manos del oficial de cumplimiento global y determina y hace una recomendación, diríamos, a la casa matriz para tomar en consideración que se encontró, diríamos, una situación que puede causar un riesgo reputacional. ¿Por qué? Porque solamente con un proceso que instauró un colaborador que sintió que sus derechos fueron vulnerados, automáticamente esto es un elemento para no darle paso a establecer una relación comercial con este proveedor. Entonces, las organizaciones más que todo cuando tienen, diríamos, alcance o cotizan en alguna bolsa o tienen un impacto no solamente donde sus accionistas pertenecen a otros diríamos, esferas reguladas, son muy, diríamos, muy especiales, verifican mucho la información. Inclusive, este mismo cliente nos ha solicitado que dentro del alcance de la debida diligencia le prestemos atención a ese proveedor clave, como el agente residente, para verificar que reputacionalmente tampoco ese agente residente pues no tiene ninguna situación, tomando en consideración muchas situaciones que se da acá. Entonces, eso es un clave ejemplo, un ejemplo clave para poder considerar la reputación de los proveedores también, que no tenga un impacto a nosotros como clientes también. listo, muchas gracias. Seguimos con el caso de Kia. Nada más para un poco de contexto, muchas veces cuando entra un nuevo gerente o director de mercadeo a una empresa, lo primero que hace es cambiar el logo. Y entonces
digamos que no siempre es bien recibido. Este es un caso de eso. Avanza, por favor. Este es bien reciente, 2021. Kia Motors, la marca surcoreana de automóviles, implementó un ambicioso plan de relanzamiento de marca llamado Plan S, que incluía un nuevo eslogan, Movement That Inspires, y crucialmente un nuevo logo. El diseño del nuevo logo era moderno y estilizado, buscando proyectar una imagen más futurista y progresista para la campaña. Seguimos. Kia lanzó su nuevo logo con una estética minimalista y las letras K, I y A estaban conectadas y anguladas. Sin embargo, debido a la estilización de la N, el caso fue del logo fue malinterpretado masivamente en línea por muchos usuarios que lo percibían como KN en lugar de Kia. Ahí sí puede ver, creo que abajo, la comparación de logos. Este fenómeno se amplificó en búsquedas de Google, en redes sociales y plataformas como TikTok, donde la gente buscaba carros KN. Yo lo vi en herramientas como Analytics, que tú veías, por ejemplo, KN Cars, porque nadie sabía. Todo el mundo estaba buscando qué era KN Cars o KN Cars Brand, que eran las búsquedas que más hacían. La empresa no previó ni abordó prácticamente este potencial de confusión y en su estrategia de lanzamiento. Seguimos, por favor. Ahí viene el resultado. Luego se volvió viral, pero no de la manera que Kia buscaba. La confusión generó una cantidad significativa de búsquedas erróneas, lo que diluyó el reconocimiento de la marca Kia y desvió la atención del mensaje principal del relanzamiento. Aunque algunos argumentan que este fue una publicidad gratuita, publicity, debido a la curiosidad, en realidad fue una crisis de percepción de marca. Esto aquí, para entrar un poquito en detalle, creo que se ve bien claro abajo. Cuando aquí salieron los carros en Panamá, yo pensé que era una marca nueva. Y esto, por ejemplo, creo que lo estamos viendo ahora también con la cantidad de carros chinos que hay en la calle. eh, que tú ves, por ejemplo, una marca nueva, puede ser más barata, puede ser, digamos, que tenga muchas ventajas, que tenga mucha conectividad, pero está mucho el tema de que si esa marca va a perdurar. Anteriormente han entrado aquí a Panamá varias marcas de carros que no han durado un poco más de un par de años y por eso entonces es muy peligroso hacer un rebranding para una marca si no se revisa bien antes. Creo que Toyota lo hizo cuando hizo el logo de los tres círculos, que es como una T, pero con tres círculos, bien estilizado. Ahí sí funciona porque estás pasando de una palabra a un logo, pero acá se sigue usando las palabras y entonces se formó un logo que se percibe como una KN. Entonces, todo esto, por supuesto que este cambio o esta percepción de marca, por supuesto que el mercado lo percibe y se genera una caída en ventas. Entonces, creo que algo tan trivial como cambiar un logo, que creo que les comentaba que cuando, no creo, aquí se ve bastante, por ejemplo, cuando Cerveza Atlas cambia el logo, Cerveza Balboa cambia el logo. Cada vez que entra un gerente nuevo de mercadeo, lo primero que busca es cambiar el logo. Entonces, no siempre es de la mejor manera. Aquí había muy buenas intenciones, pero fue mal ejecutado. No sé si Roberto tiene algún comentario. No, aquí para mí una de las cosas que a veces no se trabaja, diríamos, como equipo, es que cuando se toman esas decisiones que son un componente estratégico, no hay un análisis estratégico como tal. Muchas veces nos enfocamos en el tema del branding, nos llevamos por ese tema de mercadeo, la pasión, pero no hacemos análisis integral desde el punto de vista estratégico. Hoy en día, por ejemplo, en algunos sectores, y principalmente el sector de valores, que se tiene previsto llegar a un acuerdo para la gestión integral de riesgo, uno de los elementos que se toma en consideración ahí es riesgo reputacional, el riesgo estratégico, porque sí se tiene que tomar en consideración cuáles serían el impacto o las situaciones que pueden ocurrir a una decisión tan sencilla como, oye, voy a cambiar una marca, voy a cambiar el logo, voy a cambiar el diseño, cómo eso se va a manejar, cuáles posibles las situaciones, implicaciones y cómo se puede manejar eso. Inclusive hacer algún tipo de pruebas conceptuales, focus group o cualquier otra herramienta que tengan para que se pueda minimizar el efecto y que se entiendan cuáles son las situaciones que pueden ocurrir de acuerdo a esas, diríamos, estudios cualitativos o cuantitativos, pero que también diríamos que se valore otras áreas. No, no es que cumplimiento tiene que estar en todo, pero sí es importante que forme parte también para poder aportar cualquier tipo de recomendaciones u opiniones al respecto. Sí, en efecto, es una cadena que fue tan grande que, bueno,
se perdió un poco la proporción del cambio y entonces hubieron otros resultados. Para todo esto, por supuesto que uno se previene o uno planifica previamente para poder entonces mitigar todos estos impactos. El último caso que les voy a compartir es el de Snapchat. Esto salió a partir de este comentario que sale aquí mismo puesto en pantalla. Kylie Jenner, influencer, que creo que es una de las hermanas menores de las Kardashian, que son las Jenners. Entonces puso un mensaje de que parece que ya nadie más usa Snapchat o solamente soy yo. Y que esto es bien triste. Ese mero comentario en febrero de 2018. eh, Vamos a ver el caso para decirles. Ahí está. El Snapchat implementó un rediseño importante en su aplicación que buscaba separar el contenido de amigos de las publicaciones de celebridades y marcas, además de modificar la interfaz general. Sin embargo, muchos usuarios encontraron el nuevo rediseño confuso e incómodo, generando un descontento generalizado. ¿Vimos? Aquí viene la parte. Kylie Jenner, influencer con millones de seguidores en plataformas, publicó un tweet el 21 de febrero que decía lo que le acabo de contar, que ya nadie más abre Snapchat, o solo soy yo, y que era muy triste. Este tweet, pues, o este mensaje, sí, fue en Twitter, se amplificó exponencialmente y todo el mundo sintió, por supuesto, que empatía por ese tweet. Ya la gente no estaba usando tanto Snapchat, no sé si se acuerdan de esa red social, y sirvió como un llamado no oficial a la acción para millones de seguidores que se sentían frustrados también con esta red social. Más de 1 millón de personas también firmaron una petición en change.org pidiendo que Snapchat revirtiera el diseño. El resultado aquí, el impacto del tweet de Kylie Jenner fue casi inmediato y drástico. Las acciones de la empresa matriz de Snapchat cayeron en picada aproximadamente 1.3 mil millones a 1.5 mil millones en su valor de mercado en un solo día. Aunque Kylie Jenner luego intentó suavizar su comentario con un Still I Love You, todavía los quiero, ya estaba hecho el daño. Aquí creo que pueden ver el efecto de un solo tweet. Este sí es un influencer. Un influencer no es una persona que tiene una cuenta de TikTok, es una persona que mueve masas, que mueve 1.5 mil millones de dólares solamente con un comentario. Entonces, aquí, por supuesto, esto fue un cambio de rediseño del UX UI, una aplicación que afectó de esta manera a la empresa. Casi que le puso los clavos en el ataúd. Snapchat sigue andando, sigue funcionando, es una red un poco más, digamos que menos visitada. De hecho, a partir de esto, Zuckerberg con su equipo, en Silicon Valley se habla de que le aplicó una Zuckerberg a Snapchat, que todo lo que conocemos ahora como Stories es lo que estaba moviendo Snapchat en su red social. Entonces, aquí varias llamadas importantes, así como en el caso de Kia con su rediseño del logo que no fue bien compartido, digamos que, o medido el riesgo estratégico y el riesgo también reputacional. En este caso también un cambio en la interfaz también genera todo esto. Entonces, es una cosa que también quería compartirles. Otra de las enseñanzas clave de este caso es que cuando su marca va a escoger un influencer, también se hace un assessment, que es lo que comentaba Roberto, que no solamente es de que cuántos seguidores tiene, eh, cuántos, cuánto publica al día, sino que tiene que ver mucho que ver con los valores que tenga esa persona, con el tipo de contenido que genera, con cómo se percibe con la gente, si es un tipo de influencer polémico, porque tú estás confiando tu marca con esa persona para que la promueva. Entonces, no es que tú le das $15 a tu primo para que te haga un post, eso no es un influencer. Influencers son estas personas que mueven millones y millones de tráfico, de vistas y de personas y que pueden afectar por 1.5 mil millones de dólares un solo comentario. No sé si tienes un comentario ahí, Roberto, para ampliar. Sí, yo antes de continuar, yo quería hacerte tal vez una pregunta que tenía aquí es, por ejemplo, ¿qué pasa hoy en día cuando algunas personas piensan que hiciste, diríamos, identificaste a una influencer
en una red social para mejorar, diríamos, tal vez la percepción de tu marca. Y yo he visto casos de algunas organizaciones y puedo hablar particularmente de una que es muy conocida en el mundo, y principalmente en Panamá también, el caso de Norberto de Brecht, que ellos tomaron la decisión de cambiar el nombre de su empresa. Y de alguna manera, cuando vas a buscar información noticiosa de esta empresa, particularmente mi pregunta es, ¿yo puedo borrar eso? ¿Yo puedo desvincular o relacionar la información que yo tengo negativa? ¿Lo puedo desvincular ahora con esta nueva empresa que estoy creando? Diríamos, eso es algo estratégico, es algo que se puede minimizar el efecto. Sí se puede hacer. Acuérdate que todo lo que se sube también se puede bajar. También funciona en digital. Y solamente que ahí el comentario es que hacerlo es carísimo. Para subir una marca, digamos que te cuesta X, Ujú. para mitigar ese tema reputacional, te cuesta muchas veces más ese X. Entonces, porque tienes que trabajar casi que el triple fácilmente para poder bajar entonces todos esos resultados que ya están posicionados. Entonces, eso también es un manejo de reputación online que se maneja. Lo he hecho con varios clientes con muy buenos resultados, pero no todo el mundo, digamos que por el tema de que es muy caro. Entonces, sí se puede, la respuesta es corta, pero es carísimo. Y yo te tengo una pregunta antes tal vez de empezar a las conclusiones y darle la oportunidad a las personas. En tu experiencia, diríamos, en sectores regulados particularmente, ¿en algún momento consideraste oportuno o tuviste por instrucciones de la alta gerencia o los tomadores de decisión o lo que fuese, que el área de compliance particularmente participada valorara lo que estabas proponiendo para generar algún tipo de tráfico o básicamente eso lo hacían particularmente en los casos que había algo para reforzar una marca, ya sea un mensaje sobre valores, sobre algún tipo del cumplimiento normativo o la cultura diríamos, de cumplimiento? ¿En algún momento tuviste que trabajar siendo tú el área de mercadeo, el área digital o el área estratégica con la gente de cumplimiento? ¿Cómo fue esa experiencia? Si pasó, cuéntame un poquito porque sí me interesaría saber un poco al respecto. Por ejemplo, claro, en la industria de banco específicamente, como está regulado por una superintendencia, no por una, como por tres, creo que veíamos valores, veíamos eh, financieros y veíamos también entonces banca. Eh, Hay tantas cosas que están pasando a la vez que si te saltas una, por supuesto que eres sujeto a multas. Entonces, yo primero lo que hacía era cubrir todo lo que estaba pendiente. Por ejemplo, fácil, poner todos los disclaimers de Ley 81. Creo que eso es lo que más Protección nos... de datos, correcto. Protección de datos. Pero yo primero levantaba la información eh, y como los bancos, yo vengo a trabajar en startups también. Tengo mucha experiencia con empresas que son muy rápidas y trabajar en un banco, digamos que la velocidad no es una de sus fortalezas, ¿no? Entonces, y más cuando trabajas con banco y con superintendencia, porque hacer una revisión de un texto te puede tomar 6 meses. Entonces, yo ponía la propuesta, claro que siguiendo directrices, el banco al que trabajaba pertenece a un grupo, y entonces era más fácil porque ya tenía avanzada gran parte de, de este tema de protección de datos, pero mientras se revisaba y se aprobaba, ya yo tenía puesto en la página el tema de disclaimer por captación de datos. Eso por darte un ejemplo. Eh, las multas por eso son bien grandes y es un tema reputacional también, no solamente en la multa, sino que también son personas que tú vas a tener en redes sociales haciéndote todos los días post, publicaciones o contenido contra tu marca. Entonces tú tienes que ir mitigando o ir por delante en este tema para que no te pasen y que no llegues a multas. O sea, son temas que estar tan regulado es bueno, claro que sí, porque eres un banco y tú vas a confiar tu dinero en gente que lo va a manejar bien,
pero la parte de implementar cualquier cambio sí toma mucho tiempo. Sí se hacía, la respuesta corta es sí se hacía, sí lo preveía, pero yo trabajaba hacia adelante. Cosa de que si venía algún tipo de cambio o algo, ya era más fácil cambiar la página que tener que levantarlo y que nos hayan puesto una multa por no tenerlo disponible. Esa es la respuesta. Ok, tengo otra pregunta interesante. Diríamos que mucho de lo que nosotros estamos aquí presentes, y me incluyo, somos tomadores de decisiones en organizaciones reguladas. Si bien es cierto, hoy en día hay redes sociales que se utilizan más, diríamos, en un ambiente mucho más profesional que otros. Sin embargo, ¿cuál es tu perspectiva o tu visión o tu recomendación, por ejemplo, para redes sociales como un TikTok? ¿Considerarías que diríamos que si yo voy a esa red social a informar, a comunicar y tengo un buen manejo, diríamos que yo minimizo de alguna manera el riesgo reputacional porque estoy informando, estoy enseñando, diríamos, a los usuarios, pero considerarías que pudiésemos tener un riesgo de carácter reputacional porque mi marca tal vez es muy orientada a una actividad regulada? Y yo pudiese tener un riesgo de que, oye, me vean como una persona un poco informal. Y usar el ejemplo de TikTok, pero puede haber en otras redes sociales también. Pero sí me gustaría que me comentaras un poco al respecto. La creación de contenido, y te lo digo porque todas las personas en este momento de la vida 2025, todos tienen un teléfono en la mano. Entonces, ya la gente está dejando de ver, son tendencias que sí están verificadas, deja de escuchar o ver televisión, porque ya el contenido se consume por YouTube, que lo ven en pantallas. eh, Cuando están trasladándose o que están, por ejemplo, en la oficina, están viendo redes sociales. Eso es una tendencia, eso no va a parar, eso no se quita. Pero es muy difícil, por ejemplo, para marcas reguladas, y si tu estrategia, por ejemplo, de anuncios o de contenido es publicar, por ejemplo, no sé qué se me ocurre, por ejemplo, esto. Por ejemplo, cómprame las zapatillas que las tengo en $50. Ujú. Entonces te ponen un post muy bonito, muchos colores, muy atractivo, pero la gente no tiene su teléfono para ver anuncios, que es la parte que muchos directores o gerentes de mercadeo, que es la manera que se hacía antes. Por ejemplo, yo ponía un post en el periódico o ponía una valla y ponía la zapatilla y el precio. Ahora lo que se hace es educar. Tú le dices a la persona, mira, con estas zapatillas que tienen un arco, no sé qué, que su suela te permite aguantar más tiempo porque el material de la suela es diferente. Entonces, si tú vas educando a la persona y la persona tiene esa necesidad y tu producto o tu servicio resuelve esa pregunta, tú vas a tener mucho más, digamos que un mensaje que se amplifica mucho más en redes porque estás compartiendo valor. La gente no quiere ver anuncios en su teléfono. De hecho, ahora las campañas más exitosas son unas que te ponen en el comentario, acabo de ver un anuncio y me lo comí enterecito, porque fue tan bien llevado por la persona o por el creador de contenido o por la marca que no te das cuenta de que es un anuncio. De hecho, gran parte ahora del contenido ya no lo generan las marcas, sino que lo generan los usuarios. Se llama contenido creado por usuarios. Por ejemplo, yo voy a un restaurante, me gustó lo que comí, le tomo una foto, yo lo subo y lo tagueo y es el contenido que ellos amplifican en sus redes, que es gente satisfecha, que ya tuvo la experiencia, que ya tuvo todo este buen momento que pasaron, un buen servicio, una buena atención, y entonces con esa foto están validando y que alguien más está haciendo publicidad por ellos. No son ellos los que están diciendo, cómprame esta zapatilla a $50. Eso ya no se hace así. Se hace compartiendo contenido, se hace contenido generado por usuarios y se hace educando o informando a los usuarios de cómo entonces usar los productos o los servicios que estas marcas manejan. Por ahí va el tema, Roberto. Gracias. Yo creo que pues estamos contra el tiempo, Sí, pero sí. a nivel de conclusiones y es importante pues que tengamos presente siempre que la reputación de un activo intangible es valioso. Diríamos que el área de cumplimiento juega un papel y un rol estratégico
en la protección de este valor clave. Creo que es importante, si bien es cierto, tal vez el área de cumplimiento tiene un desafío importante en su día a día de cara al regulador, pero creo que es oportuno a veces hacerle consultas, dudas sobre cualquier situación que puede poner en riesgo algún incumplimiento en una norma que pueda ser, por ejemplo, en este caso, temas de protección de datos personales o cual que pudiésemos valorar que en su momento ha podido tener impacto. Y sin duda, el desafío hoy en día es prevenir, actuar y comunicar con transparencia es esencial. Yo creo que tenemos que mantener la ética no solamente de los líderes de la organización, sino toda la organización, porque en la medida en que las personas entiendan que sus valores individuales están alineados a los valores de la empresa y al valor de la marca en la cual trabaja, eso hace mucho más fuerte la cohesión y ese dinamismo diríamos, ese compromiso de las personas a salir adelante y cumplir no solamente con su rol y su responsabilidad, sino garantizar la buena reputación. A veces desmeritamos o no valoramos cuando la organización hace un esfuerzo de brindarle algún tipo de teacher, marca, gorra para ese colaborador, pero a veces el colaborador no reconoce que al salir de su área de trabajo y va a otra actividad social, es importante que sea consciente que está representando su marca y ante una situación, una disputa, un accidente, lo que fuese, en ese video que alguien tomó, que estaba más preocupado por salvarle la vida a esa persona, sino por grabar ese video, lo que va a salir es la marca de esa persona y a lo mejor la persona fue en una situación que donde no estaba, pero a veces se vulnera, se relacionan las marcas. Entonces yo creo que en ese sentido también la formación y la capacitación sobre el manejo de nuestra reputación individual es fundamental. Yo con esto le doy las gracias y abro el compás por si alguna persona tiene algún tipo de pregunta a través de Nivel o ya sea que pueda abrir el micrófono, nos pueda compartir si tiene alguna pregunta o alguna duda.